hablar un poco, casi en orden cronológico, desde los orígenes de la gente que ya venía desde los 70, antes de que es de alguna manera la semilla del instituto, claro, y que contaran cómo empezó las ideas de armar la física, algo de física en Tandil, y a empezar a hacer algo de investigación, los esfuerzos que se hicieron en ese momento, las personas que estuvieron involucrados en esos esfuerzos, en ese compromiso, y después cómo esos, digamos, de alguna manera, en algún momento de los primeros inicios que tenía un pequeño lugar acá en Pinto y Chacabuco, cómo se generó a partir de, o cómo empezó a crecer a partir de la construcción del edificio en el campus. Esa es un poco la idea. Así que los que puedan contar sobre cómo iniciaron en los años 70 para hacer la semilla para el IFAS. No sé, quizás Graciela ahí nos puede contar. Sí, un poco, o sea, lo que ya les conté el otro día. No me acuerdo quién fue, pero digamos, un grupo de alumnos de los últimos cursos, alguien apareció, no sé si no fuiste vos, con una receta para construir el láser de nitrógeno. Sí, era una investigación y ciencia. ¿Investigación y ciencia o América Científica? Sí. Scientific American, sí, esa traducción. Y bueno, decidimos ponernos a construir el láser de nitrógeno. Para ello no contábamos con tubos de vidrio, o sea que compramos acrílicos. Teníamos un técnico de laboratorio que era excepcional, que era Lorenzo Jaramillo. Y digamos, un poco con su asistencia, porque él era el factotum de todo, logramos construir este láser de nitrógeno. Este tubo de descarga de nitrógeno. Como láser nunca funcionó. Es así que no funcionó. ¿Es en qué año? Más o menos tiene que haber sido 76, 77. No, 76. 76. Antes que vos te fueras. Claro, antes que yo me recibiera, o que nos recibieran. Digamos, a eso alguien dice que conoce, para mí fue Roberto Moroso, que conocía a un técnico electrónico y lo busca, que había recién llegado a La Plata, que era Roberto Balén, y lo trae. Y digamos, con la pericia, digamos, tocando la parte electrónica de la cosa, logró hacer funcionar ese láser de nitrógeno. Y yo le asigno al láser de nitrógeno ese que un grupo de alumnos, muchos de los cuales nos siguieron en investigación después, no están más en Tandil siquiera, por ejemplo Marta, Hugo, las autoridades, digamos, de la universidad, el doctor Seferino Cruz, decide un poco tomar riendas en el asunto y mandarnos a muchos de esos alumnos avanzados a hacer un doctorado en los lugares donde sí se hacía investigación. Y así fuimos a parar primero nosotros dos a un lugar donde se hacía láser, en Citifa, donde se investigaban láser, y después por cuestiones que no vienen al caso nos fuimos a La Plata. En el interín, digamos, se queda Roberto Balén atendiendo este láser en principio y un poco interesándose y formándose desde aquí para tratar de armar un laboratorio. Nosotros veníamos de viaje y traíamos alguna experiencia en el sentido de qué cosas podríamos necesitar para armar un futuro laboratorio de investigación. En esos años teníamos apoyo de la SIC y se logró hacer, yo creo, no recuerdo montos ni nada, pero sí se hizo una compra de equipamiento importante en esos años, equipamiento que estamos utilizando hoy día, por ejemplo nosotros, en espectroscopía, el espectrógrafo y la bomba de vacío, sí. No quiero decir un poquito así. Y bueno, estando nosotros haciendo el doctorado afuera, es que llega Roberto, y eso entonces ya, digamos, el que le da el verdadero impulso a la creación de lo que hoy llamamos, lo que fue el principio del edificio, de lo que hoy llamamos Instituto de Física. Y en ese momento tenía un nombre el laboratorio.
ya tenía un nombre al laboratorio. Sí, lo llamábamos Leo o lo llamábamos Lieo. Yo me acuerdo con una L, porque el láser... Laboratorio de láser, espectroscopía y óptica, eso era un poco ambicioso, Claro, digamos. Pero en realidad no existía un tal laboratorio, lo que existía era una habitación... Sí. Donde se amontonaban. Se montaban cosas donde hacíamos alguna experiencia con los alumnos, porque después usábamos lo poco que había para hacer experiencia con los alumnos. Sí, lo que es importante recordar, bueno, yo escribí, digamos, ahí ese capítulo para la historia de la física, así que lo tengo presente. Bueno, que en el año, digamos, el que fue presidente de la SIC en esos años, que era, se me fue el nombre ahora. Gallardín. No. El doctor bueno, ahora ya me va a salir. Tuvo la idea de impulsar las universidades del interior de la provincia, porque antes la SIC existía para La Plata nada más. Y lo cierto es que tanto el rector Cruz como Moroso entusiastamente se prendieron y fue prácticamente contemporáneo con que en el año 77, a principios del 77, nos recibimos Graciela y yo, o sea que se dieron. El año 76 con la llegada de Balén y ese láser que, bueno, era un tubo de descarga que costó hacerlo andar, bueno. Nosotros nos recibimos, fuimos en principio yo a Citefa, ella vos también, ¿no? Después fuimos a La Plata, digamos. Pero se dieron esos dos cosas. Una que Tacchini, el que fue presidente, Alberto Tacchini, hijo, tuvo la idea de impulsar. Y por otro lado que tuvo recepción, tanto de parte de las autoridades como de parte de los alumnos, porque nosotros vimos 4 o 5 que estábamos ahí, jóvenes, digamos, recién recibidos, vimos una oportunidad para ver qué era esto de la investigación y bueno, así fue que un poco nos distribuimos y bueno, pasados 4 años y pico, fue que en agosto del 81 recibimos acá la visita de Roberto, que vino ese primer día. Casualmente yo ya había estado durante los años 70, hacia fines. Sí, había venido a dar charlas. Por una escuela de física de actualización primero. Sí, viniste varias veces, sí, al menos 2 veces viniste. Organizaron unas jornadas ustedes aquí en Tandil. Sí. De plasma. Y después en el impulso que se le da a esto, ¿te acordás? De la SIC, sí, había nos dieron a todos los que queríamos en ese momento un curso de actualización de la física. Sí. Y ahí conocimos los que después fueron nuestros directores, sí. O usted vino de una parte del curso. Vino Garavaglia, vino Gallardo, Bucetich, Fanchiotti, sí. Vino uno que está en Mar del Plata, se me fue el nombre ahora, pero bueno, vino Ranea, vino Tocho, digamos. Ese fue mi primer contacto, digamos, no turístico, en realidad tampoco turístico, casi no había tenido, porque yo solamente he pasado por Tandil de viaje, no, pero nada más. Pero fue mi primer contacto importante con Tandil, fue en ocasión de uno de estos cursos. Ahora no recuerdo siquiera exactamente en qué año, pero... Y 78, por sí, decir. Debe haber sido 78. 78. Bien, eso fue la... Ahora, ahí justamente creo que surgió un poco ante el entusiasmo con que realmente se veía que la gente, digamos, de la gente local, ¿no? y también la buena disposición de las autoridades, surgió mi idea un poco de, aunque a largo plazo, de trasladarme a Tandil. Un poco porque realmente el ambiente de Buenos Aires digamos, no era demasiado saludable, incluso desde el punto de vista físico. Yo tenía que hacer viajes larguísimos y qué sé yo, y aparte había una serie de complicaciones que bien se pueden imaginar. De todas maneras, en el interín yo durante un año, que si no recuerdo mal fue el año 80, estuve como becario externo del CONICET en Italia, donde continué el trabajo que había empezado. Entonces eso un poco postergó ese, pero cuando volví ya decidido a venirme a Tandil. Y durante el año 81 creo que ahí sí ya se tomaron los acuerdos concretos y finalmente me mudé realmente en febrero del 82. Esa es esa parte de la historia, pero no sé si ustedes... ¿Cuán decisivo fue la participación o el interés y el entusiasmo del rector Cruz en tu venida a Tandil? Yo creo que importante.
Él cuando, digamos, quedó claro, porque también había otras personas que venían como directores de BAM, investigadores formados que venían para dirigir trabajos, etcétera, pero yo fui el único que vine ya con la idea decidida de radicarme en Tandil. Y me recuerdo haber tenido una conversación con Cruz sobre eso y él me decía, bueno, pero ¿usted quiere realmente venir a vivir acá? Digo, sí, yo pienso, si trabajo en un sitio voy a vivir acá, no voy a ser un viajero. Mi idea es vivir donde trabajo. Ah, bueno, dice, no, porque eso sí es un compromiso importante. Y entonces, en ese momento, yo creo que por lo menos eso fue lo que él mismo me dijo, decidió, dice, bueno, no, entonces si viene usted acá a radicarse, entonces el primer edificio que se va a construir va a ser el edificio para el laboratorio de la ACE de Petroscopía y óptica, del área física. Sí, sí. En el campus para ese entonces se había construido un único edificio, que era el actual que sigue, el actual de biología. Bueno, y eso fue un poco, yo creo que el empuje de Cruz fue importantísimo. Ahora, en ese momento se llamó física experimental. Se llamó edificio física experimental, no laboratorio, porque justamente, en realidad el nombre, aún ahora, creo que la placa sigue diciendo edificio física experimental. Era una forma un poco, digamos, de dejar abiertas las puertas como para que se hicieran también otras cosas, y no necesariamente el láser de petroscopía y óptica, digamos. Sí, cosas que realmente ocurrió. Bueno, y bueno, eso, digamos, lo que el punto más interesante, de todas maneras, fue que yo logré, convencer a varias personas que eran jóvenes todavía, pero algunos ya doctorados y otros con carrera de doctorado en curso y otros, desde de la UBA a venirse conmigo a Tandil. Y creo que en ese primer grupo de gente, recuerdo que vinieron, Malena con su esposo Jorge, naturalmente, Vicente Pais, que ahora, después se fue a Italia y falleció, vino Ariela Lamón, recuerdo bien, Jorge Nielbaski, que ya, ahora yo que todavía, ya en esa época, después tuvo otra, con ese grupo, creo que ese grupo... Pérez y Benito Shapiro. Pero Pérez y Benito Shapiro fueron un poco después. Sí, fueron un poco después, fueron un par de años después, un par de años después. Claro. No, yo quería preguntarle que Malena nos cuente cómo viviste vos este cambio y esta mudanza a Tandil, porque vos viniste con Jorge directamente casi de Alemania a Tandil. Sí, pero después de toda una historia de haber estudiado y haber trabajado con Roberto en el laboratorio de física del plasma de la UBA. Es decir, teníamos un contacto muy estrecho con la actividad de Roberto Beator. Estuvimos 2 años en Alemania y ya sabíamos que Roberto había establecido los contactos, o se habían establecido los contactos para venir acá, y nosotros decidimos inmediatamente venir acá, porque ya estaba prácticamente nuestro grupo de investigación, y además por la calidad de vida del lugar. Si bien nunca habíamos venido a Tandil, salvo también de pasada, digamos que ya teníamos 2 hijos y ya era mucho más bueno estar en Tandil. Veníamos dispuestos a radicarnos, como sí lo hicimos, ¿no? Realmente fue una época de mucho entusiasmo, esa inicial, muy linda, porque sentíamos como que se nos daba cabida a las sugerencias, sea la parte constructiva del edificio, como los pedidos de equipos, las líneas de investigación que uno podía adoptar, y además un ambiente muy bueno y tranquilo, digamos así, después de venir de Buenos Aires, no tanto comparándolo con Alemania, que es otra cosa, ¿no? Mucho más tranquilo para el trabajo. Es decir, eso es la vivencia, digamos, desde el punto de vista así... y con buenos alumnos. Había alumnos muy entusiasmados, eso también nos llamó la atención. Realmente se metían, aún había alumnos que no estaban todavía terminando, me parece que ustedes no estaban todavía terminando la carrera.
laboratorio, pero un entusiasmo impresionante, se quedaban a la noche a hacer los experimentos y qué sé yo, era muy, la verdad que era entusiasmante el ambiente. Y sí, recuerdo que un poquitito después, no me acuerdo bien en qué año, ya Roberto logró un subsidio muy importante del BID, ¿te acordás, Roberto? ¿O fue mucho después? Eso fue en el 92. Ah, sí. No, entonces mucho después. Sí, sí. Claro. No, lo que se logró en esa época fue que el CONICET nos designara como programa. Claro. Por eso, ¿En qué año fue eso? eso no me lo acuerdo con precisión, pero 85, justamente estuvimos peleando un poquito con las fechas, pero es probablemente alrededor del 85. Sí, sí. Digamos, la figura del programa, la creó CONICET en esa época, era una especie de pre-instituto, como decir, bueno, se pensaba que un programa podía después transformarse en un instituto. Bueno, del CONICET. El Profes se transformó en un instituto, pero no del CONICET. Después, si queremos, podemos también explicar qué fue lo que pasó y en parte me siento responsable. Bueno, el asunto que el Profe nos aseguraba un cierto apoyo de CONICET, un cierto grado de prioridad en becas y etcétera, etcétera. El Profe fue lo primero, digamos, institucionalmente reconocido fuera de la universidad. ¿Qué significaba programa de física experimental Tandil? Era la sigla de programa física experimental Tandil. No tenía nada que ver con la Biblia o con las profecías o con el Corán, pero bueno, era. Claro, por eso que es interesante destacar el punto de vista nuestro de los recién, bueno, ya para ese entonces ya no éramos recién egresados, pero desde el 77 que nos fuimos, donde lo único que había eran libros viejos y no había una revista, no sabíamos lo que era leer un artículo, no sabíamos lo que era la vida de la investigación, porque no había ni plata, ni gente, no había historia. Entonces, bueno, cuando después volvimos doctorado más o menos en los fines del 82, o sea, una nada históricamente, 5 años, y ver ya a principios del 83, o sea, en 5 o 6 años, un edificio con su nombre, que también tiene su importancia, digamos, es la existencia de algo, equipos adentro, no sé, revistas que se empezaban a comprar, o sea, fue en 5 o 6 años un cambio de 180 grados, porque lo que nosotros estudiábamos, bueno, no es para desmerecer para nada lo que nos daban, digamos, pero no era la vida que uno quería tener como, qué sé yo, de acuerdo a lo que uno leía en las historias, y así investigación, no sé si eso. Entonces encontrarse con que lo que está en los libros no es siempre lo verdadero, con que hay que medir, con que la física no es una ciencia exacta, sino que hay, bueno, todo eso que forma parte de lo que ya sabemos de la metodología. Bueno, para nosotros fue, yo recuerdo cuando me dieron el primer artículo para leer, por supuesto que estaba en inglés, así que traduciendo y quedándome de noche para no pasar vergüenza a ver qué decía ese artículo. Bueno, así que fue un cambio en 5 o 6 años y eso verdaderamente, yo así lo pongo también en el capítulo, más allá de las razones históricas de los años que ocurrieron, pero no hay que olvidarse de que moró, digamos, Cruz, porque a Cruz le gustaba, yo creo que eran 2 cosas, conocía lo que era la universidad en general y él sentía amor por la ciencia exacta. Y Moroso que nos impulsaba a los recién recibidos a que no fuéramos, porque la SIC ofrecía las becas, pero bueno, no todos aguantaron vivir en Buenos Aires. Sí, o sea, yo mi primer beca a Italia me llamó el mismísimo Cruz Claro, en realidad me decía, tenés que presentar. Tenés que presentarse, la cosa era así. Había que presentarse y había que salir de acá, porque una cosa interesante, que en el año 76, a principio del 76, yo creo que, sí, muy al principio, prácticamente las medidas del proceso ni se notaban todavía porque era muy inicio del 76. Cruz nos reúne a todos los que, desde profesores hasta ayudante o JTP, éramos JTP sin título, digamos, éramos docentes en general. Entonces él los reúne a todos en el aula magna de todas las facultades
reúne a todos y dice, bueno, vamos a empezar a hacer un plan. De acá a 15 años no tiene que haber profesores viajeros más, solamente para dar cursos de posgrado, cosas por el estilo. Pero de acá a 15 años tiene que haber una planta local. Dice, no podemos estar gastando plata y hoteles en viajeros, y si no, no es una universidad. Y bueno, a partir de ahí, contemporáneamente, prácticamente con la idea de Tacchini de fortalecer las universidades del interior, fue que nos prendimos, gente de veterinaria y gente de exactas, de física, digamos. Así que, digamos, se dieron 2 o 3 circunstancias favorables, ¿no es cierto? Las institucionales y las personales, porque había que ir afuera, digamos, había que dejar la vida que uno tenía acá. Bueno, creo que salió bien, digamos, evidentemente. Quisiera agregar algo que por ahí, digamos, puede tener su importancia. Cruz fue rector durante toda la época del proceso, pero él era rector Lo era ya de antes. O sea, no es que fue nombrado en reemplazo, como ocurrió prácticamente en la totalidad de las universidades argentinas. Hubo algún, rectores que fueron echados y reemplazados, pero no fue el caso de Cruz. Por alguna cuestión que no, confieso, ignoro, pero Cruz era un rector que fue nombrado antes del proceso por el gobierno constitucional y fue mantenido en su cargo. Eso es un punto que, digamos, creo que conviene justo recordar. Ahora, después que se va Cruz, igual el Profet sigue existiendo y sigue habiendo apoyo por parte de la universidad para que siga creciendo el instituto hasta que se convierte en lo que hoy conocemos como el IFAS. ¿A partir de qué año ocurre eso? Y creo que la fundación del IFAS como instituto creo que debe ser del 90. Cercana al 90. Sí, 90. O sea, digamos, el tema del Profet era, el Profet era una figura creada por el CONICET para futuros institutos. Y efectivamente hubo muchos institutos que se convirtieron, muchos programas, muchos no, algunos programas que se convirtieron en institutos. Cuando llegó el momento, en realidad yo debo decir una cosa que por un lado me parece haber hecho el papel del estúpido, pero tenía sus razones. Me dijeron, ¿y ustedes por qué ustedes, Gratón, por qué también no propone que el Profet se convierta en un instituto? Entonces en ese momento yo opté por la negativa, porque el Profet no abarcaba toda la física de Tandil. O sea, era solamente una parte de la física de Tandil. Mientras tanto, paralelamente se había desarrollado otro centro de física de entidad de magnitud comparable. Entonces yo, en ese momento yo tenía un buen contacto con las autoridades del CONICET y le dije, a mí me parece mal porque eso va a crear una disparidad, un problema serio para el Departamento de Física de Tandil, el hecho que una parte de la física de Tandil esté amparada por un instituto del CONICET y el resto de la física de Tandil quede afuera. Eso fue la razón. Quiero decirlo porque no sé si alguna vez lo dije, pero es la verdad. No, la verdad que son... No sé, es la verdad. Bueno, bueno, digamos, ahora, históricamente hay, podemos decir, una reparación histórica porque se crea una unidad ejecutora del CONICET que abarca realmente a toda la física de Tandil y algo más. Lo que pasa es que si el IFIMAT, lo que ahora es el IFIMAT, hubiese tenido su edificio, pero ni siquiera tenía edificio propio, andaban alquilando lugares. Claro. Y bueno, pero la condición que yo le puse al CONICET fue tenemos que estar toda la física de Tandil y no solamente el Profet. Y ahí, las cosas se empantanaron porque eso era muy complicado. Además, los investigadores más importantes del IFIMAT en esa época eran de la SICO, había profesores viajeros todavía. Tenía una historia diferente. Pero bueno, eso es un punto que también decirlo porque... En el momento de la creación del IFAS como el Instituto de Física Arroyo Seco, como IFAS, ya el poner el nombre marcó ciertas cuestiones, ciertas políticas o ciertas formas de trabajar que no estaba identificada con una sola disciplina, con una sola área de la física.
y también marcó algunas otras cosas de cómo se fue funcionando el IFAS así. Quiero que me cuentes un poco de eso, Roberto. Bueno, en primer lugar, el mismo nombre fue elegido después de toda una serie de propuestas, y creo que la propuesta IFAS es de Graciela, si no recuerdo mal. Sí, pero era Arroyo Seco, no queríamos poner siglas. Claro. Porque bueno, alguien sugirió los eucaliptus para... Los Oak Ridge, en lugar de Oak Ridge, digamos. En vez de los álamos, eran los ombús. Pero se eligió a conciencia porque no se quería caracterizarlo como algo que tuviera que ver con un área, una parte de una rama de la física, ya fuera la ACE de espectroscopía, materiales o lo que sea. Sí. Eso fue una de las razones. El segundo punto fue que, en principio, siempre en lo que es ahora IFAS hubo una política de puertas abiertas, o sea, de aceptación de temas nuevos. Eso se siguió dando en los 90, sí, de hecho, y sigue dándose ahora todavía en alguna medida. Bueno, se dio en los 80, se dio en los 90, etcétera, etcétera. O sea, no hubo, la idea era que, al menos la idea que yo traté de tenía yo, y creo que fue aceptada, aprendió, fue que en realidad, la calidad del trabajo científico surge de la convivencia de un numeroso grupo de personas que se ocupa incluso de cosas distintas. Seguir una única vía, un único camino, y finalmente termina encerrándose en un tipo de especialización o de especialismo que no es muy fértil. De hecho, a lo largo del tiempo, gracias a eso, la gente que estaba por ahí trabajando en un tema reconvirtió su especialidad a otra, sino muy lejana por ahí, pero no exactamente la misma. Eso, de otra forma por ahí no se hubiera podido lograr. Yo te quería comentar algo de retrocediendo en el tiempo, que me acuerdo que vos me preguntaste lo de el tema de la avenida de Alemania. Todavía cuando estábamos en Alemania y ya Roberto se había radicado en Tandil en el 82. Nosotros vinimos en febrero del 83, un año después. Entonces logramos que del instituto donde estaba Jorge como becario, Humboldt en Düsseldorf, le donaran a la universidad una cierta cantidad de capacitores rápidos que, como nuestra especialidad era la física del plasma, sabíamos que nos iban a servir. Entonces, en el mismo año 83... Difícil de conseguir y caros y difíciles de conseguir. Claro. Los trajo un avión de la Fuerza Aérea en el año 83 a Bahía Blanca. Siempre me acuerdo de eso, que lo fuimos a buscar, fue Jorge y otra gente a buscarlo allá, a los capacitores y otros elementos útiles para los experimentos. Claro. En el caso nuestro cuando nosotros volvemos, teníamos el detector, pero no teníamos absolutamente nada más. Y nos pusimos a construir en forma casera, los equipos que íbamos a trabajar, pero nos apoyó muchísimo la gente de La Plata, desde prestarnos los gases para estudiar, las fuentes para disparar, o sea, si no era por eso no empezábamos. Teníamos el monocromador, pero no teníamos que ponerle delante. Pero ¿qué medir? Claro. No quiero contar, no para que quede en la filmación, pero el monocromador es una joya, antigua, pero sigue siendo una joya. Tiene una red que se va moviendo, y entonces no teníamos el control del movimiento de esa red. Entonces, le colgamos una pesa, ¿te acordás? Hicimos un aparejo, le colgamos una pesa, la pesa iba cayendo y iba moviendo nuestra red constante. Buenísimo. Los servomecanismos. Yo justamente aprovecharía un poco esto para agregar a materia de comentario que realmente que si hay un instituto externo al cual se le debe mucha gratitud en todo sentido, es el CIOP de La Plata, del cual siempre tuvimos una amplia colaboración en todo sentido, desde la puesta en marcha de los primeros de ideas o proyectos de investigación, hasta en todo, incluso las etapas de evaluación, siempre tuvimos un fuerte y
El CIOP, claro, durante mucho tiempo fue dirigido por Garavaglia, pero esa amistad, digamos, con el CIOP creo que va más allá de la amistad personal que yo en ese entonces tenía con Garavaglia. De hecho, la placa siempre fue la foto que descubre la placa de la creación del instituto está Roberto y Garavaglia, digamos, descubriendo la placa. Sí, sí. Por eso, en principio creo que al CIOP, digamos, está bien mencionarlo porque creo que se le debe una gratitud especial. También tuvimos muy buena recepción en otros lados, no es que eso quiere decir que es los únicos que nos trataron bien, pero la relación fue siempre de tipo un poco especial, digamos, ¿no? con el CIOP. Y creo que lo sigue siendo. Sí, seguimos teniendo relaciones de trabajo después de 35 años, prácticamente. Así que, sí. 30 del instituto, así que no pasemos de ahí. No pasemos. Yo creo que uno de los hitos que hay que recordar, bueno, se mencionó hace un momento, un poco de pasada, pero bueno, cuando ya el IFIMAT logró su edificio al lado nuestro, bueno, éramos como dos cosas, digamos. Y en ese momento, en el año 92 o 91, no creo que fue 92, aunque La Plata no sé cuándo llegó, hubo un fuerte impulso del BID. Y nosotros tratamos de ver cómo compaginar diversos ramas del Banco Interamericano de Desarrollo. Del BID, sí. Había hasta $500.000. Y fue lo que logramos. Juntamos todo y le pusimos un nombre. Prácticamente faltaba ponerle física, pero creo que le pusimos procesos de transporte en plasma sólido, materia condensada, no sé, era una cosa tan grande que nada podía quedar fuera. Fue el PIT 049. 500.000 Sí, le fueron más sencillo. Era muy bueno. Sí, fue después, porque el IFIMAT no estaba allá, porque acordate, la facultad recién fue allá en el año 93. Bueno, pero trabamos. El edificio del IFIMAT se hizo después que ahora el BID, el proyecto BID, en realidad fue un proyecto abarcativo que tenía 8 líneas, de las cuales creo que había 5 que se desarrollaban en el IFAS y 3 en el IFIMAT. Eso más o menos fue Sí, que más o menos correspondía proporcionalmente a la cantidad de personas. Pero respondía un poco a la idea que yo mismo había planteado cuando de la conversión, o sea que algo grande debía abarcar toda la física de Tandil y no solamente un sector. Si no, eso hubiera creado disparidades y rencillas, envidia. También de esa época, o antes de esa época, se habían establecido algunas reglas de convivencia entre el IFAS y el IFIMAT que creo que perdura todavía. Por ejemplo, los cargos que quedan vacantes, cómo se concursan, etcétera, etcétera. Al menos, digamos, bueno, eso es un poco... Finalmente, siguen 2 institutos, pero ahora están en una única unidad ejecutora del CONICET. Después de 5 años, pero bueno. Después de 30 años. El otro no. Esa es otra historia que en algún momento contaremos, digamos. Yo verdaderamente me puse a pensar que cuando uno quiere hacer las cosas rápido, y mucho lo queremos hacer más rápido, digamos, sea como padres, no sé, como profesores, lo que fuera. Pero evidentemente tiene que haber alguna inercia en la historia, en la vida, que hace que las cosas se retrasen. Porque prácticamente desde el 77 en que nosotros nos licenciamos, donde acá no había nada, hasta lograr una cosa integrada como esta unidad, CIFICEN, digamos, pasaron 35 años. O sea, a lo mejor se podía haber hecho en 15 o en 8. Pero evidentemente había condiciones disímiles entre los dos institutos, pero evidentemente, tuvieron que pasar 35 años. Lamentablemente, no sé si, pero esto parece que es una cuestión de la cual no podemos zafar, por lo menos, no sé, en la Argentina. Tardamos 35 años en hacer una cosa que alguien hubiera querido hacer en
10, 15, pero bueno. Sí, no, pero en el fondo yo no me arrepiento, digamos, también dije, tal vez fui un estúpido, pero en el sentido de los intereses a breve plazo, pero a largo plazo creo que hubiera creado fracturas, problemas y que no sé en dónde iban a parar. Una de las cosas que me parece que Roberto puede también comentar, que fue el primer director del instituto que se hizo, o del director del laboratorio de física experimental, es cierta política y cierta forma de hacer funcionar las actividades y la interacción entre las personas a través de la dirección, y es algo de lo que yo he visto. Bueno, ahora en este momento me toca a mí estar en la dirección, pero quiero que cuenten un poquito los que fueron directores de sus experiencias y con qué ideas llevaron adelante el instituto desde los años 80 en adelante. Bueno, está bien, digamos, creo que la idea digamos, pasa por una concepción que un instituto es algo que va mucho más allá de la persona o del transitorio director o líder. Digamos, a mí siempre me había molestado que muchas veces en el CONICET, en las comisiones del CONICET, después en la SIC, se hablaba siempre el instituto de tal persona, el instituto de tal otra persona, el instituto de tal otra persona. A mí eso digamos, realmente me revolvía, porque decía, bueno, ¿cómo puede ser? No, el instituto no es de una persona, es algo que bueno. Entonces, aquí yo, lo que dije en Tandil, yo no quiero que se hable del instituto de Cratón. Bueno, y la forma más efectiva para lograr eso es decir, bueno, no me quedo en la dirección, termino el periodo, porque bueno, venía bien, porque en ese momento se estaba justamente organizando el BID, el PIT-BID, ¿verdad?, como se le llamaba, y qué sé yo, pero al término del periodo me voy. Tiene que venir otro director. ¿Qué año dejaste de ser director? Y no me acuerdo, creo que en el 93. Sí, en el 93. Sí, una cosa importante, Roberto, que creo que fue su idea también, es hacer ese reglamento de funcionamiento del IFAS que después copiaron todos los institutos de universidad, me parece. Sí, básicamente. Y importante, porque hoy día damos gracias a esa manera de dirigir el instituto, es que el instituto tiene un director, vicedirector, pero hay un consejo que prácticamente consultivo, pero es un consejo directivo también, digamos, que se respeta lo que se dice el consejo. Y en ese consejo hay un representante de cada grupo de investigación, y el representante no tiene que ser investigador, puede ser un becario también, o sea, en ese sentido. Y también tenemos representación de los no docentes. Yo creo que eso es algo que rescatable dentro del funcionamiento de nuestro instituto, no sé ahora cómo son los demás, pero que nos hace distintos y que nos hace más llevadero la función en ese sentido. No sé si quieren... No, yo cuando fui director ya encontré todo andando, o sea que en realidad fue fácil porque ya la cosa venía, todo el mundo estaba de acuerdo, hacía muy grandes rasgos de cómo era el modus operandi, digamos, la cosa andaba y verdaderamente no hemos tenido problemas mayores, digamos, en cuanto a la convivencia. La renovación de yo estuve del 93 al 98. Ana Cinito después. Claro, hubo 6 años. 2005, después yo y después. Y sí, creo que eso es una buena idea. Con eso se evita que se llame instituto de. Sí. Eso sí. De alguien, de física. No, creo que si alguien quiere agregar algo más, no sé si... No sé. Estoy preguntando yo, pero puede preguntar cualquiera. Yo quiero preguntar cómo se imaginan ustedes hoy el instituto de acá a futuro, qué les gustaría, digamos, desde esa concepción en la cual ustedes imaginaron el instituto, qué les parece hoy que se podría hacer, qué les faltaría, qué vale la pena, no sé, recuperar. Que habría que proponer. Lo que falta no sabemos muy bien.
No, yo a mí una cosa que me gustaría es que bueno, yo un poco lo tomé no sé si conscientemente o no, pero a Roberto siempre lo conocíamos como alguien que hacía plasma, no sé, después aprendimos que antes había hecho óptica o láser, pero bueno, alguna relación había. Después apareció dictando, bueno, haciendo un grupo de fluidos. Yo en su momento también cambié de espectroscopía a algo más relacionado con la biología, o que tuviera alguna relación, que es esta óptica de medio. Y me gustaría que con el tiempo, más allá del grupo donde la gente más joven esté haciendo el doctorado, pasado un tiempo, que vea nuevas aperturas. O sea, que de acá en el futuro, si ahora hay, no sé, el IFAS empezó con 3 líneas prácticamente, en este momento hay como 8 o 9. Bueno, tal vez ya no se llame más IFAS, porque si se hace tan grande, no sé cómo evolucionará. Pero que la gente vea que bueno, que puede ir abriendo nuevas líneas y que eso es interesante. Eso lógicamente depende de muchas cosas. Depende de si va a haber equipamiento, si va a haber, o sea, algún apoyo, si va a haber ampliación del edificio. Bueno, depende de muchas cosas, pero me gustaría por lo menos que la gente joven se lo ponga, si no como meta, al menos como una posibilidad, digamos, que abramos el panorama, porque eso enriquece a todo el mundo. Y que sean conscientes que están preparados para hacerlo. Claro, o sea, que en algún momento uno se da cuenta, es una cosa... No es que cambiar de tema nos hace caer... Claro, yo sí, está bien, me parece un comentario muy bueno. Yo como viejo digo que todavía tengo tiempo para cambiar de tema. Bueno, finalmente después de todos estos cambios me dediqué a la física ambiental, que bueno, que es un tema. Ahora estudiamos, no sé, cosas que tienen que ver con las vacas, con las lagunas, con el suelo. Pero desde la formación de física. Desde la formación de física, pero también colaborando, digamos, dando una fuerte entrada a integrantes que provienen de otras por ejemplo, de veterinarios, de otras áreas. Pero creo que esta, digamos, capacidad de renovación es algo que el IFAS debe llevar como en la sangre, como una especie de... sería bueno. Digamos, no saludable, porque por las necesidades mismas de la región y del país también. Por eso, mi visión de futuro es que la mantenga. Claro. Eso sí, ojalá la mantenga y no se convierta en una serie de líneas totalmente cerradas. Bueno, yo hago esto y sigo haciendo esto, yo hago esto otro, sigo haciendo esto otro. Bueno, sí, una cosa que también me gustaría que se haga más, que yo sé que no es tan fácil, que haya también que aparezcan más proyectos no solamente formales, sino que empiecen informales entre diversos grupos, que se puedan armar. Hay algo, digamos, pero no, yo sé que no es fácil, pero sería una cosa interesante, porque si uno mira alrededor de su propio grupo ve que hay cosas para hacer, y hay veces que bueno, no siempre se puede, digamos, pero también es una cosa que habría que tener en mente, que compartiendo equipos y compartiendo diversos puntos de vista se pueden hacer cosas interdisciplinarias. El desafío ahora es todo que se transmita algo que ejerce el creador, que es el CIFICEN, en que se supone que vamos a tener una colaboración mucho más intensa, más activa con otro laboratorio de física, con ingeniería, y a través de eso también llegar a aplicaciones y a transferencias, que puede ser que sea un punto débil yo creo que hay del instituto. Entonces la idea es, como el IFAS además va a seguir manteniendo su identidad dentro del paraguas que es el CIFICEN, estas ideas y esta forma de trabajar, creo que tenemos que de alguna manera transferirla al resto de toda esta agrupación más grande para seguir creciendo, porque en el fondo es para seguir creciendo todo, porque como empezamos hoy temprano, empezando a hablar de 4 o 5 personas entusiastas en los años 70, tratando de hacer un láser con un tubo de vidrio, 30 años después, bueno, nos encuentra en una situación o de acrílico, si quiera, en una situación, me parece, promisoria, de crecimiento, con mucho, estos últimos años, con el ingreso de muchísima gente joven, de muchos becarios,
que es la responsabilidad de nosotros ahora impulsarlo y hacerlos crecer en una institución más grande, como va a ser un centro con el CONICET. Sí, yo creo que pasa con los que son becarios o discípulos un poco como pasa con los hijos. Si uno lo quiere tener siempre debajo de su ala, le hace mal, digamos. En algún momento se tienen que ir, por lo menos se tienen que liberar y pensar que cometan sus propios errores. Bueno, su propia iniciativa. Claro, por lo menos que se equivoquen por ellos mismos, no por... Sí, quedó. Este tema es muy, digamos, yo creo que por ejemplo, el grupo de físico-química ambiental, que es el que ahora yo te estoy orientando, también creo que está trabajando, colabora a través de los equipos y del uso de los equipos con varios grupos con varios grupos del IFAS. O sea, ha traído toda un área nueva que antes no existía. Digamos, un poco ha incorporado quizá la química, algunos aspectos de la química analítica a las actividades del IFAS, y creo que eso me parece muy importante, no solamente para lo que son los problemas ambientales, sino también para toda una amplia gama de problemas. Bueno, eso creo que justamente es un ejemplo de cómo incorporar un nuevo tema enriquece, y no enriquece solamente porque hay un nuevo grupo que se suma, entonces antes eran 8 y ahora son 9, o antes eran 7 y son 8, sino que también enriquece a los demás. Seguro. Bueno, de hecho, siguiendo, vos me diste pie ahora para seguirle contestando a Mayra. Yo creo que una de las cosas que me gustaría es que, bueno, saliendo del ámbito IFAS, de que la facultad, digamos, después de este parate de 8 años de nada, digamos, prácticamente, pueda con el tiempo ir ampliando un poco su oferta académica, aprovechando las potencialidades que hay. Por ejemplo, no vamos a decir que porque hay un grupo de físico-química ya vamos a inventar la carrera de química, pero cuando empezamos en física no había nada. Bueno, así que no sé por qué uno, si hace un plan razonable, racional, lo mejor dentro de un tiempo también razonable tenemos una oferta más abierta, ¿no? Sí, esto me hace pensar en algo que fue algo que desde el comienzo, creo que, y en ese sentido Cruz lo comprendió, el doctor Cruz, del cual hablamos antes, que no hay una buena carrera sin el respaldo de un centro de investigación. Eso es prácticamente imposible. Digamos, así que ahora puede darse la situación opuesta, que haya respaldo para posibles carreras que todavía no se han hecho. Bueno, llegará el momento y madurará y tal vez esa carrera desaparezca. Bueno, de hecho la carrera de tecnología ambiental apareció, está afianzada en cierto modo, y digamos que nació del IFAS, porque esa es la realidad. Bueno, hemos hecho un raconto desde los 70 hasta el 2012-2013 con proyección hacia el futuro, así que por estos 30 años y los que vienen, yo quiero proponer un brindis para terminar la conversación. Bueno, salud. Un choque de copas. Bueno, muy bien. Bueno, quedó largo.